El diluvio había quedado atrás. El mundo era nuevo, el aire puro, los campos verdes. Y Noé, el hombre que había hallado gracia ante los ojos de Dios, vivía en paz junto a su familia. El justo que había resistido las burlas, que había obedecido cuando todos dudaban. Ahora era el padre de una nueva humanidad. El arca descansaba en las montañas. Los hijos de Noé labraban la tierra. Y las generaciones comenzaban a nacer bajo la luz del pacto. Pero incluso el más fiel puede tropezar. Y aún el justo necesita gracia. Noé, agricultor de la nueva tierra, plantó una viña. Con esfuerzo la cuidó, viendo crecer sus frutos bajo el sol del nuevo comienzo. Y un día, cuando el vino estuvo listo, bebió. Bebió más de lo que su alma podía sostener. El hombre que había sido refugio de obediencia cayó en debilidad. El justo se embriagó y su cuerpo quedó expuesto dentro de su tienda. Allí, entre sombras y silencio, el gran patriarca dormía sin conciencia, sin gloria, sin defensa. Cam, uno de sus hijos, entró y lo vio. En lugar de cubrirlo, se burló en su corazón. Su mirada no fue de compasión, sino de desprecio. Salió y lo contó a sus hermanos, exponiendo la vergüenza de su padre. Pero Sem y Jafet no hicieron lo mismo. Tomaron un manto, caminaron de espaldas para no mirar la desnudez de su padre y lo cubrieron con respeto y amor. Mientras el mundo nuevo amanecía, el corazón de dos hijos eligió la honra y el de otro la burla. Cuando Noé despertó y supo lo ocurrido, su alma se quebró, no por su error, porque ya había sentido el peso del arrepentimiento, sino por el corazón de su hijo. Y entonces habló una palabra que resonaría a través de las generaciones. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. No fue un deseo de venganza, sino una advertencia. La deshonra engendra desdicha, el irrespeto a los padres, a la autoridad, a la vida misma, es semilla de dolor que se hereda si no se corrige. Y así, la historia del nuevo mundo nos recordó que el pecado no terminó con el diluvio. El corazón del hombre aún necesitaba redención. Noé lloró, pero también comprendió algo mayor, que incluso en la caída, Dios sigue siendo fiel. El mismo Dios que lo había salvado del agua, ahora lo cubría con misericordia, porque el Señor no desecha a quien tropieza, lo levanta para enseñar a otros. El error de Noé nos muestra que la santidad no es perfección, sino obediencia que se levanta después de caer. Cam eligió reírse del pecado de otro. Sem y Jafet eligieron cubrirlo. Y en eso está la diferencia entre el juicio y la compasión. ¿Cuántas veces el mundo hace lo mismo? Se burla de la debilidad, expone la vergüenza, señala el error. Pero el corazón que conoce a Dios elige cubrir, restaurar, orar. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Aún en esta historia de caída, la gracia no se ausentó. Dios permitió que de la línea de Sem naciera un pueblo, y de ese pueblo naciera Cristo, el Salvador del mundo. De un hombre que tropezó, vino la promesa de aquel que jamás caería. Así, el relato de Noé no termina con vergüenza, sino con esperanza, porque la Biblia no es la historia de hombres perfectos, sino de un Dios perfecto que usa hombres imperfectos para cumplir su propósito. Y cuando el vino de la vida te haga tropezar, cuando la debilidad te exponga, recuerda, la misericordia de Dios sigue cubriéndote, como aquel manto que Sem y Jafet extendieron sobre su padre. El amor que cubre la vergüenza sigue siendo la señal de un Dios que no abandona. Noé vivió muchos años más. Y su historia quedó escrita no por su error, sino por su fe. Porque lo que define al justo no es que nunca caiga, sino que, aún caído, sigue creyendo en la gracia que lo levanta.